Señor. Uno de los versos preferidos es: no con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Gracias, amados muchachos de la alabanza. Vamos a ir a la palabra. Queremos recordarles a todos los hermanos que están pendientes que este domingo estamos de 9:15 a 12 en nuestro servicio de Santa Cena. Tenemos Santa Cena, ¿va? Este domingo recordamos ese sacrificio maravilloso, recordamos esa victoria que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Así que invitados todos para el domingo de 9:15 en adelante en nuestro servicio de Santa Cena, donde sé que el Señor nos va a dar una hermosa bendición. Bien, en uno de los programas que sacamos en la radio es el programa Escrito Está. Y normalmente en esta fecha siempre me hacen preguntas con respecto a los festejos de fin de año, a esa realidad que pues todo el mundo llamado cristiano festeja. Y yo quisiera esta noche llevarlos a ustedes a un pasaje del cual quiero hablar un poquito, en el libro de Isaías, capítulo 29, en el verso 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Fíjese cómo traduce esta versión: su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por supuesto, algunas otras versiones traducen, dice este pueblo, la palabra de Dios para todos dice: este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios por fuera, por afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Qué interesante cómo traduce esa versión. Otra versión traduce: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Cuando nosotros vemos la Escritura, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos encontramos que llamemos así, la gran masa de gente que se acerca a Dios o que trata de acercarse a Dios. Muchos de nosotros desarrollamos actividades, desarrollamos ceremonias, liturgias, que realmente las hemos heredado generacionalmente, que las hacemos porque creemos que son unas actividades que tienden a acercarnos a Dios. Específicamente este mes es un mes muy tradicional, es el mes de la Navidad, esa tradición, esa fiesta que el mundo cristiano tiene como muy importante. Me pregunto yo si realmente hemos entendido y hemos comprendido qué es lo que agrada a Dios. Fíjese que cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando el Señor ministró en el tiempo que estuvo aquí,
Él dijo que había una situación que la gente tenía equivocadamente, que habían por un lado dejado el mandamiento de Dios, lo que salió del corazón de Dios, de la mente de Dios, y habían adoptado lo que hombres habían introducido como tradiciones tendientes a agradar a Dios. Hay un verso que dice que invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición de los ancianos. Y quiero leer algunas citas que están en la palabra del Señor para que entendamos que hay cosas que nosotros hacemos por tradición. Y hay cosas que son buenas en esa tradición que no afectan y que de alguna manera no creo yo que ofendan a Dios. Pero hay otras cosas que debemos de revisar, porque hay actividades tradicionales que hacemos que en el trasfondo no agradan a Dios. No están, su fundamento, su base, no es algo que nació del corazón de Dios. Por ejemplo, hay una fiesta muy tradicional aquí en Estados Unidos que ha ido cobrando adeptos en los países, nuestros países hispanos, que la acabamos de celebrar, el Día de Acción de Gracias. Ese Día de Acción de Gracias tiene su fundamento realmente en un hecho histórico de gratitud a Dios por una buena cosecha, por el alimento, por lo que Dios proveyó. Realmente no encuentro yo absolutamente nada de malo en que se haya programado, se haya proclamado tradicionalmente el Día de Acción de Gracias. Es un día de agradecerle a Dios por la provisión. Creo que también hay otros días tradicionales en nuestras costumbres que de alguna manera pues no afectan ni desagradan, pienso, a Dios, como el Día de la Madre. Todos tradicionalmente en un día al año honramos a nuestra madre porque fue la mujer que nos dio a luz, que nos crió. Y no veo yo en la palabra de Dios que eso ofenda a Dios, porque darle gracias y honrar a nuestros padres hasta cierto punto es cumplir con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Pero hay otras tradiciones que tenemos que revisar el trasfondo, de dónde vienen, de dónde surgen, porque puede ser que estemos nosotros celebrando una tradición que en su fundamento está dedicada a la idolatría y está en oposición directa a la voluntad de Dios. ¿Qué es una tradición? Es una doctrina, una opinión o costumbre que no se encuentra en la Biblia, sino que ha sido transmitida oralmente de generación en generación y que se cree que tuvo su origen en alguna autoridad inspirada. Hay tradiciones tan absurdas, tan ridículas como la del 7 de diciembre en Guatemala, la quema del diablo. ¿De dónde surgen esas ideas? El Día de los Santos, Halloween. Pero hoy quiero hablarle de una tradición que usted cree que es cristiana en su fundamento y que la pelean muchos cristianos y que la festejan, la Navidad.
Fíjese usted que toda tradición debe ser chequeada, verificada, si surge de la palabra de Dios o si surge del corazón de Dios. Me gusta mucho cuando leemos nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Hechos 17, en el verso 1 dice, verso 11, dice que, voy a leer verso 10, entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjese, recibieron la palabra, pero me gusta mucho esto, dice, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. O sea que aquí hay un pueblo que está recibiendo la palabra, que está recibiendo la comunicación supuesta de Dios, pero no se la están tragando sencillamente así, sino van y escudriñan cada día las escrituras para ver si lo que se les está enseñando es así. El problema de mucha gente es que no escudriña si lo que estamos festejando, lo que estamos haciendo, realmente emana de las escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, el propósito de las escrituras, note usted esto, 2 de Timoteo capítulo 3 dice en el verso 15, hablando, voy a leer verso 14, Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, pero póngale cuidado al verso, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, completo, enteramente nutrido para toda buena obra. Vea cómo hay un propósito en la transmisión de lo que nosotros recibimos como la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a esa condición. Sin embargo, fíjese que en Tito capítulo 1 versículo 14, nosotros nos damos cuenta y leemos ahí que el apóstol le dice en el verso 13 a Tito, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Escuche, y aquí dice que hay dos cosas que atentaban contra la fe de los cristianos: las fábulas judaicas y los mandamientos de hombres. Otro pasaje que nos habla es que hay un peligro cuando nosotros, dice Apocalipsis capítulo 22 del verso 18 al 19, el peligro de añadir o de quitarle a la escritura. Realmente, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Que el hombre de Dios sea maduro. El propósito de la palabra de Dios es que seamos completos para toda buena obra.
El propósito de la palabra de Dios es que seamos personas bendecidas, que seamos personas desarrolladas para hacer la voluntad de Dios. Pero dentro de los tiempos, aquella enseñanza hermosa de Jesús empezó a nublarse. Uno de los pasajes que está en la Biblia dice que el día del Señor vendrá, pero que antes de que el día del Señor venga, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ese texto siempre me ha dado en el corazón y en la mente una proyección. Es posible que vaya a haber algo así antes de la venida del Señor en los astros, pero Jesús se proclamó el sol. Jesús dijo que era la lumbrera de la vida, la luz del mundo. Él es el sol en la enseñanza, en la esencia de la revelación. Pero en la medida que empezaron a pasar los siglos, esas enseñanzas puras, esas enseñanzas directas de Jesús que tendían a volver al mandamiento de Dios, que tendían a volver a la voluntad de Dios, enseñanzas que colisionaron con las tradiciones de los ancianos, enseñanzas que colisionaron con las tradiciones sacerdotales, que incluso hicieron que rechazaran a Jesús. Las malas interpretaciones que ellos tenían de las escrituras, por ejemplo, el mismo sábado, el Shabbat. Para ellos el sábado era un día que no tenían que hacer absolutamente nada. Y cuando nuestro Señor Jesús viene y enseña la esencia del sábado, Jesús sanaba en sábado, liberaba en sábado, hacía el bien en sábado. Y entonces Jesús dice: el sábado fue hecho para el hombre, para que descanse el hombre, para que descanse de sus obras y haga las obras de Dios. No fue hecho solo para un día de haraganería, de descanso, sino para hacer las obras de Dios. Por eso Jesús sanaba en sábado, por eso Jesús liberaba en sábado. Pero los ancianos, los intérpretes habían entendido que no había que hacer nada. Y pues la gente, uno nace oyendo que el sábado no hay que hacer nada, pues no hay que hacer nada. Y entonces, pero no verificaban el espíritu de la enseñanza. Por eso la tradición judía, que fue la que colisionó con la enseñanza de Jesús, en la medida de que empezaron a pasar los siglos, ese sol se empezó a oscurecer, o sea, la pureza de la luz de la enseñanza. Y la luna, que la luna en la Biblia representa la mujer, la iglesia, la cristiandad, se empezó a teñir de sangre. Y nosotros podemos ver ya del siglo III en adelante cómo se empezó a imponer en el mundo entero tradiciones, costumbres, y se empezó a alejar de la palabra de Dios. No es para nosotros motivo de ignorancia saber que hubieron siglos, o siglos de oscurantismo, donde se prohibía leer la Biblia, donde incluso la gente que quería acercarse a Dios, la gente que quería buscar de Dios, iba a las iglesias y se daba la misa en latín. Nadie entendía. Así como entraban, así salían. Porque había un oscurantismo total. Había el sol se empezó a poner oscuro y la luna empezó a imponer sus tradiciones. La luna representa ese movimiento religioso que muchas veces impuso sus creencias con sangre. Podemos recordar la Inquisición, podemos recordar la conquista, podemos recordar cómo
cómo se impuso el cristianismo en algunos lugares. Pero volviendo a la tradición judía entonces, según el diccionario bíblico, es el producto de tres fuentes. La primera es las leyes pretendidas dadas por Moisés a los 70 ancianos, además de la ley escrita, y que ellos, los fariseos, consideraban tan vinculante como la misma ley escrita. Es decir, ellos dicen, Moisés trasladó una ley escrita, pero también trasladó mandamientos, trasladó instrucciones verbales. Eso es el fundamento, la fuente de la tradición, que Moisés dijo, que no está escrito, pero dijo. El otro fundamento, fuente de la tradición judía, son las decisiones de los jueces que vinieron a sentar precedentes directores de futuras decisiones. Los jueces establecieron tradiciones. Y la tercera fuente, las interpretaciones dadas por los rabinos, que finalmente llegaron a ser consideradas como la misma reverencia de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, note usted lo que Jesús les dice a esa gente. En Marcos capítulo 7, voy a ir a Marcos capítulo 7, en el verso 8, dice, es el verso que leíamos. Voy a leer un verso 6, es un poquito fuerte la expresión esta, pero Jesús mismo dijo, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, pero oiga esto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros, de los vasos, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Una fiesta muy tradicional es Navidad. Pero, ¿de dónde surge esa fiesta? ¿Quién ordenó esa fiesta? Esa tradición que nosotros heredamos, dice la Escritura que Jesús les dijo que ellos invalidaban el mandamiento de Dios. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, mire cómo la tradición colisiona con el pensamiento divino. Y dice, vosotros decís, basta que dijere el hombre al padre o a la madre es corbán, quiere decir esto es de Dios, Dios le ha dado a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Lo que quiero y estoy tratando de hacerle ver es que Jesús se enfrentó que en su predicación ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por la tradición. Mateo capítulo 15 dice en el versículo 3, está hablando de básicamente de lo mismo, pero dice, y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí en ese pasaje se ve que la tradición surgía, como lo hemos visto, como lo he leído, de las supuestas órdenes que Moisés dio oralmente. Las determinaciones que los jueces de Israel dieron en su época.
o las interpretaciones de los rabinos, que luego dijeron esto es tradición. Si alguna iglesia está llena de tradiciones, si alguna religión está llena de tradiciones, es el cristianismo. Nosotros no podemos ocultar que venimos de una cultura, de una enseñanza donde nuestros abuelos, nuestros ancestros profesaban la religión mayoritaria en el cristianismo. Y ellos en un momento dado, repito, en un corazón de querer agradar a Dios, de querer acercarse a Dios, ellos buscaban en la reunión de la iglesia cuál era la voluntad de Dios. De pronto empezamos a observar que estábamos llenos de tradiciones. El Día de los Santos, el nacimiento de Cristo, la Pascua, que podría ser la Semana Santa, que sí tiene cierta verdad, pero el Día de la Cruz, como decía allá en mi pueblo, la quema del diablo. También nosotros vemos hoy en día que hay cierto sector de la iglesia cristiana que aún pelea por el día de Halloween. Y dicen, ¿qué tiene de malo? Podemos vestir a los niños de angelitos. El pastor se puede disfrazar de Superman, etcétera. Pero esas tradiciones, fíjese que Dios dice que en vano le rendían culto, enseñando como mandamientos de Dios tradiciones, invenciones de los hombres. Observemos nosotros los peligros de tener una tradición fuera de la revelación o realidad de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 29, yo quiero llevarle a Isaías capítulo 29 en el versículo 13, porque este pasaje me golpea fuerte. En el verso 13 dice el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. El versículo 10 de Isaías 29 es un versículo que debemos de observar detenidamente. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño. Oiga esto. Y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. De pronto el cristianismo empezó a irse por un camino de tradiciones, de liturgias que no las ordenó Dios, que no salieron del corazón de Dios, sino que fueron siendo impuestas en el camino de la historia. Voy a leerle a usted lo que usted va a encontrar en internet, va a encontrar en los diccionarios, pero que de alguna manera en esta lectura que voy a hacer, hay mucha información y podemos entender de dónde surge esta tradición que algunos cristianos pelean como de Dios. Y dicen, hermano, es la pregunta, pero se habla de Jesús, se recuerda a Jesús, es una fiesta familiar, se dan regalos y ponemos un arbolito. ¿De dónde surge todo eso? La pregunta es, ¿surge de las Escrituras o surge
de un sincretismo religioso en el devenir de la historia. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si eso agrada a Dios? Voy a pensar, y estaba cuando venía para acá, venía pensando en alguna analogía. Voy a hablar a usted que es, por ejemplo, el papá. Usted que es el padre de casa. Vamos a pensar que usted nació el 30 de febrero. No existe 30 de febrero, pero vamos a pensar que usted nació el 30 de febrero. Pero de repente el 30 de febrero, como llega su familia y dice, no, te vamos a cambiar ese día. No, tú no naciste el 30 de febrero, tú naciste el 25 de abril. Porque el 25 de abril también nació aquel otro señor que nos gusta a nosotros, que hubiera sido nuestro padre. Así que te vamos a celebrar tu cumpleaños el 25 de abril. Pregunto, ¿cómo se sentiría usted que le cambien su día de nacimiento y que lo asocien con una persona que es muy contraria a usted mismo? Piense conmigo. ¿Por qué nosotros decimos que Jesús nació el 24 de diciembre? ¿Realmente a quién estamos festejando? Todos los que se reúnen para decir ahí feliz Navidad y toda la onda, tal vez ellos no han tenido la curiosidad de ir a averiguar de dónde surge la Navidad. Le voy a rogar que preste mucha atención a la lectura que le voy a dar, que lo va a encontrar en internet, pero que le va a abrir un poquito la curiosidad de averiguar, porque puede ser que usted esté suspirando por cosas que Dios diga, como Halloween, por ejemplo. ¿Qué pensará el Señor de aquellos cristianos que se disfrazan de angelitos, de cosas buenas en Halloween, cuando Halloween tiene su origen en el culto a la muerte y a la hechicería? ¿Agrada eso a Dios? Ay, pero nuestros niños, ese es el problema de la tradición. Nosotros enseñamos tradición a nuestros hijos. A mí me enseñaron de niño. Yo festejé Navidad, no voy a decir que no, claro. Me bañaban temprano, que va a llegar Santa Claus, que va a llevar regalos y que si no te bañas no te deja nada. Y entonces me bañaban, me cambiaban, yo esperaba que llegara Santa Claus con los regalos, el arbolito, pero fueron años. Cuando conocí a Dios, cuando tuve la experiencia con Dios y empecé a averiguar en la palabra de Dios, Señor, esto te agrada, esto es tu voluntad, me di cuenta que son tradiciones impuestas por la Iglesia Católica y que no surgen de la palabra de Dios. Y yo no quiero, como dice ahí Isaías, que se me nuble la visión, que los profetas se nublen, porque el Señor permitió que el sol se oscureciera, que la enseñanza se oscureciera. Dios bendiga, me parece que fue Martín Lutero, cuando Martín Lutero empezó a leer la Biblia y dijo, no, pero nos han enseñado que había que pagar indulgencias, que había que hacer sacrificios, que mandas, cuando la Biblia dice que por gracia sois salvos y somos justificados mediante la fe. Y entonces se plantea la reforma. Y por eso nos llaman protestantes, porque nosotros creemos que realmente la única fuente confiable son las Escrituras y la iluminación del Espíritu Santo. Déjenme leerle esto. La Navidad, que viene del latín nativitas o nacimiento, es una de las fiestas más importantes del cristianismo, junto con la Pascua y Pentecostés, que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Esta fiesta se celebra el 25 de diciembre por la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, algunas otras iglesias protestantes y la Iglesia Ortodoxa Romana. Y el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas. Quiere decir que en las iglesias no están de acuerdo en que nació Jesús el 25. Unas festejan el 7 de enero y otros el 25.
ya que no aceptan la reforma hecha al calendario juliano, para pasar a nuestro calendario actual llamado gregoriano, del nombre de su reformador, el sumo pontífice Gregorio XIII. Los angloparlantes, Estados Unidos, utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa de Cristo. Oiga bien, en algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, no sé si se pronuncia, que significa noche de bendición. Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Aunque para algunos historiadores la celebración de la Navidad histórica debería situarse en primavera, entre abril y mayo, y para otros, siguiendo el relato de Lucas 2:8, que indica que la noche de nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre y que el cielo estaba lleno de estrellas, es poco probable que este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno en el hemisferio norte. La iglesia cristiana mantiene el 25 de diciembre como fiesta, como fecha convencional, puesto que en la primavera u otoño la iglesia celebra la Pascua. Pero, según la Enciclopedia Católica, la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios muy curiosos asignan no solo el año, sino también el día real del nacimiento de Cristo como el 25 de mayo o el 20 de mayo, 25 copto, que es el 20 de mayo, en el 28º año de Augusto. Desde el 221, en la obra Cronografía, Sexto Juliano Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Para la época del Concilio de Nicea, en el año 325, la iglesia de Alejandrina ya había fijado el día de la Natividad. Algunos dicen, haciendo cuentas, que en mayo fue que nació Jesús. De mayo a diciembre. ¿De dónde surge diciembre? Bueno, en la actualidad, los testigos de Jehová, por ejemplo, no celebran la Navidad por considerarla una festividad pagana. Pagana quiere decir idolátrica, porque adoran muchos dioses. Además, rechazan que sea el 25 de diciembre la verdadera fecha de nacimiento de Cristo Jesús, porque en el calendario judío, el mes que cae entre noviembre y diciembre es el mes de Kisleu, que es frío y lluvioso. Luego viene el mes de Tebet entre diciembre y enero, que es el mes con más temperaturas más bajas del año e incluso algunas nevadas en las zonas altas. Haciendo referencia al Evangelio de Lucas 2, 8 al 12, dicen que cuando Jesús nació habían pastores en los campos pasando la noche al aire libre con sus rebaños, algo que no sería posible en el tiempo de invierno. Y eso es un fundamento. Vaya usted a Israel ahorita, es neva y es frío, y los pastores no van a estar fuera. La verdadera fecha de nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Por esa razón, no todas las denominaciones cristianas coinciden en la misma fecha. Vamos, los orígenes de esta celebración, el 25 de diciembre, se ubican en las costumbres de los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio del invierno, desde el 21 de diciembre, alguna fiesta relacionada al dios o los dioses del sol, como Apolo y Helios en Grecia y Roma, Mitra en Persia, Huitzilopochtli en Tenochtitlán, entre otros.
Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día solo para volver a otro ciclo. ¿A quién están festejando el 25 de diciembre? ¿El nacimiento de quién? Les sigo leyendo. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalius Solis Invicto, o sea, el nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron bruma, cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta, los primeros cristianos tomaron la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los 2 días de fiesta. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, un dios nórdico. El nacimiento del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol perenne. Oiga, ¿de dónde surge el arbolito? Que representaba el Yggdrasil o árbol del universo. Costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. El Papa Julio I pidió en el 350 de año que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre, lo cual fue decretado por el Papa Liberio en el año 354. ¿Quién ordenó entonces el 25 que celebraran a Jesús? ¿Dios o los hombres? La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla data del año 379 bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia el año 380 en Jerusalén. Egeria en el siglo IV atestiguó el banquete de la presentación. 40 días después del 6 de enero al 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento, el banquete de diciembre alcanzó a Egipto también en el siglo IV. En Antioquía, probablemente en el año 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde hacía 10 años. Póngale cuidado con esto y termino. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que era el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudieran convertir al cristianismo o se pudieran convertir al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. ¿A quién celebraban los romanos? Saturno. Algunos mantienen que el 25 de diciembre fue adoptado solamente en el siglo IV como un día de fiesta cristiano después de que el emperador romano Constantino I el Grande se convirtió al cristianismo para animar un festival religioso común y convertir a los paganos en cristianos. La lectura atenta de expedientes históricos indica que la primera mención de tal banquete en Constantinopla no sucedió sino hasta el año 379 bajo San Gregorio Nacianceno en
en Roma puede ser confirmado solamente cuando se menciona un documento aproximadamente del año 350, pero sin ninguna mención de la sanción por el emperador Constantino. Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de Escandinavia, tienen su origen en la celebración germánica de Jule, como son el árbol de la Navidad. Allí la Navidad se conoce como Jule o Julio. Esto lo encuentra usted en la enciclopedia, en internet. Esta es información que fundamenta por qué festejar el 25 de diciembre, cuando era un festejo a Saturno, cuando era un culto al sol invicto. Ahora, usted recordará, y voy a cerrar con esto, que Israel era tendiente a adorar a los astros, de tal manera que esa idolatría, ese paganismo se filtró en la iglesia. Y si nosotros realmente queremos que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros profetas tengan visión, como dice la escritura en el libro de Isaías, en el versículo 10 del capítulo 29, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Por eso estamos llenos de tradiciones que emergen de mandamientos de hombres. Pero cuando vamos a la Escritura y nos damos cuenta de que esa tradición, como la Navidad, no surgió del corazón de Dios. Jesús no dejó su fecha de nacimiento. Surge de querer ganar a los paganos. Y para no afectarlos, porque ellos ya festejaban el nacimiento del sol invicto, pues ¿qué más? Pues el sol es también Jesús y démosle ahí el nacimiento. Estimado amigo y hermano que me escucha, el sincretismo que la iglesia romana ha hecho nos ha llenado de tradiciones. La iglesia romana está llena de paganismo. Aún los hechiceros, véalos en la televisión, me enardezco cuando veo eso. Están tirando el tarot y al mismo tiempo tienen una imagen ahí del aparente Jesús, de la Virgen, de los santos, de la cruz. Eso es paganismo, es idolatría, eso es ofender a Dios, eso es estar llenos de tradiciones humanas que no son la verdad de la palabra de Dios. Pero tú escoges ser un cristiano o una persona de tradiciones, o ser un cristiano y una persona que ame la verdad, que escudriñe, como hacían los bereanos, para ver si lo que se les enseña es así. Yo no tengo nada de malo con que te comas un tamal, festejes una cena, pero debes saber que estás recordando una fiesta romana, pagana, de veneración y culto al sol. Jesús no nació el 24, no dejó la fecha de su nacimiento. Los estudiosos dicen que entre abril y mayo, por ahí está el nacimiento del Señor. Pero nosotros escogemos tradición o revelación, conocimiento de la palabra o liturgia y tradición religiosa. Padre Dios, te doy gracias porque me permites hablar, Señor, y trasladar, yo sé, conocimiento, información, para que nosotros, Señor, abramos nuestros ojos y para que busquemos la realidad de tu presencia, la realidad de tu revelación, lo que te agrada a ti, Señor, y no simplemente celebremos fiestas tradicionales que tienen su origen en un paganismo, que no son, Señor, conforme a tu corazón. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús abras
nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que, Señor amado, sin el ánimo de contender ni de condenar, tu luz llegue a nuestro corazón, tu luz llegue a nuestra mente, y que podamos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos tu verdad, no la tradición impuesta por los hombres, sino la verdad de tu palabra. Bendecimos a cada uno de los que han estado en sintonía, Señor, y declaramos sobre ellos paz y prosperidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. No se olviden, domingo, invitados todos para celebrar la cena del Señor. Cantamos un coro al Señor.